Misericordia de Dios con nosotros, que es infinita. Todos los días de nuestra vida esa misericordia nos vive cubriendo. Y vive Dios teniendo paciencia con nosotros, por lo mismo que ustedes recitaron ahorita en los versículos, por el amor que Dios tiene. No es que nosotros seamos la última Coca-Cola del desierto, no, es que Dios tiene misericordia. Y si hasta la fecha Dios no nos ha consumido, es porque nos ama. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Ahora nos vamos a ir al versículo 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces yo le puse un tema, un título, que dice lo siguiente: ¿cuál es tu excusa para no obedecer el llamado de Dios? ¿Cuál es tu excusa para no obedecer el llamado de Dios? Y yo escribí aquí y puse como definición: motivo o pretexto que se utiliza con el fin de aludir una obligación. Motivo o pretexto que se utiliza para no obedecer una obligación. Amén. Alabados. ¿Estamos claros hasta ahí? Gloria a Dios. Entonces, eso es una excusa. Nosotros somos expertos en buscar excusas para no enfrentar lo que tenemos que enfrentar. He escuchado de personas que le dicen a sus hijos: si fulano viene, dile que yo no estoy aquí. Al nombre de Cristo, a su nombre. ¿Cuál es tu excusa para no hacer la voluntad de Dios o para no obedecer el llamado de Dios? Alabado sea Dios. Y todos conocemos la historia de Moisés. Moisés nació cuando no se podía nacer, cuando había una sentencia de muerte sobre los varones israelitas, pero nació. Dios permitió que naciera. Amén. En el llamado, fíjese, suceden muchas cosas, porque el problema del llamado es que no viene solo, viene con el paquete completo. Y hay personas que antes de que Dios los llame, ya están pasando por dificultades. Lo primero es que Moisés creció con su papá y con su mamá. Y Dios hizo que Satanás, que el diablo tuviera que mantenerlo. Porque esa gente representan a Satanás, los egipcios, idólatras. ¿Y qué hizo Dios? Lo usó a ellos para mantener al varón de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando él crece con el conocimiento inculcado de su padre y de su madre de las costumbres hebreas.
y conocía el Dios de ellos. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y ustedes se preguntarán, ¿son tres dioses? No, tres personajes. Un solo Dios. Y dice la palabra de Dios que Moisés sabía que el pueblo de Israel era su parentela. Y hay en una ocasión una disputa entre el capataz y el pueblo y varios varones, y él los castigaba. O sea, el capataz, la gente que Faraón había puesto para que molestara al pueblo de Israel, lo estaba oprimiendo, lo estaba castigando, y él se metió. Moisés dijo: esta es mi sangre, y se metió. ¿Y qué hizo? Mató al egipcio. ¿Y qué hizo Moisés? Sin que nadie lo viera, lo enterró. Y como dicen por ahí, caso cerrado. Sucede que en otra ocasión se presenta otra situación, un altercado, pero en esta ocasión no es con el capataz, sino son hermanos. Dos israelitas están peleando y Moisés se mete. Uno de ellos le dice: ajá, ¿y quién eres tú para que tú intervengas? ¿No vas a matar como tú hiciste con el egipcio? Y Moisés se asustó y dijo: ay, pero mira, me vieron. Para que usted vea cómo es la cosa de Dios. A Dios hay que andarle pianito, porque Dios todo lo ve. Yo no puedo escondérmele a Dios y hacer las cosas según yo escondido, porque Dios lo va a revelar. Ahora, esta revelación venía de parte de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios está haciendo es acorralando a Moisés para llevar a Moisés donde Dios quiere que Moisés estuviera. Y dice la Biblia que él se fue, él dejó todo y llegó a Madián. Allá consiguió su esposa, allá lo hicieron pastor, porque Dios quería que Moisés fuera pastor, porque el pastor de oveja es tipo del pastor de persona, y tenía que pasar ese proceso. Y dice la Biblia que Moisés le cogió con salir con las ovejas, y dice que la llevó por el desierto, que llegó al monte de Dios, a donde Dios quería llevarlo. Si usted no entiende lo que está pasando con su vida en el momento, no le dé mente a eso, que usted no tiene que entenderlo. Dios en su momento se lo va a dar a entender. Entonces, cuando Moisés llega a Horeb, monte de Dios, dice que Dios le permite ver una visión, una experiencia con Dios. Y dice que él ve una mata de zarza ardiendo en fuego. Pero lo que él se encuentra extraño es que esa mata que ardía en fuego no se consumía, por ende, por naturaleza, debía quemarse. Y él estaba impuesto a ver en el desierto ese tipo de matitas arderse en fuego y volverse ceniza, pero esa no se quemaba. Entonces, dice él: me acercaré e iré yo y veré a... Gloria a Dios. Pero antes de acercarse, Dios lo llama. Le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisa es santo. Ahora, voy a saltar a la encomienda. El título es: ¿cuál es tu excusa para no obedecer el llamado de Dios? Y Dios le explica a Moisés, le dice: Moisés, yo he escuchado al pueblo, he escuchado su gemir. Ahora ve a Egipto, ve a Faraón
porque tú vas a libertar a mi pueblo. Y Moisés le dice a Dios, como usted le ha dicho en ocasiones, ¿quién soy yo para que vaya a Egipto y vaya donde Faraón, me presente a Faraón y le diga a Faraón, deja ir a mi pueblo? Faraón, Dios te mandó un mensajito. Dice Dios que lo suelte, que lo deje ir al pueblo. Señor, ¿quién soy yo para qué? Y Dios le dijo, yo soy quien te estoy mandando, soy yo que te estoy mandando. Hasta ahí vamos bien. Yo me imagino a Moisés de camino, a mitad de camino se devuelve y le dice Moisés a Dios, Señor, hay un problema. Y le dice a Dios, ¿cuál es el problema? Cuando yo me le presente a tu pueblo, ellos me van a preguntar, ¿cómo se llama el Dios que tú dices que se te apareció? Si se te apareció. Y Dios le dijo, el yo soy te envía. Muy bien. Y Moisés se va. Y yo me imagino que se le prende el bombillito y se devuelve. Y le dice, Señor, hay otro problema. Dime, Moisés. Ellos no me van a creer. Ellos no van a creer que tú te me apareciste. Si Dios fuera, yo lo consumo ahí mismo. Pero Dios no es como nosotros. En una ocasión, Juan y andaba Pedro con Jesús. Ellos estaban evangelizando. ¿Qué pasa? En un sitio, creo que de los samaritanos, no lo dejaron entrar. Y Juan le dice, Señor, ¿quiere que hagamos descender fuego del cielo y lo consuma? Jesús le dijo, tú no sabes del espíritu que tú eres. Entonces, Moisés le dice, ellos no me van a creer. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿qué tú tienes en la mano? Una vara, tírala al suelo, la tiró, se volvió una serpiente. Cuando se vuelve una serpiente, le dice el Señor, tómala por la cola. Y todo el que ha bregado con serpientes sabe que no se toma por la cola. Pero Moisés, no voy a decir que inocente así, porque él sabía. La agarró por la cola y se volvió otra vez la vara. Le dice, mete la mano en tu seno. Y metió la mano en el seno. Y cuando la saca leprosa. Vuelve y métela. Y cuando la mete, la saca sana. Ya el hombre está más confiado. Cuando arranca, se le vuelve a prender el bombillo. Cuando viene ella para acá, le dice, Señor, hay otro problema. Yo no sé si usted le ha pasado que Dios le ha enviado a que haga algo y se le mete ese temor. Si Dios le envió, váyase, pero procure de que realmente sea Dios que lo haya enviado. ¿Te ve? Entonces, Moisés le dice a Dios, Señor, yo tengo problema de la lengua, yo no hablo bien.
no soy de fácil palabra. Dios ya la sangre se le estaba calentando. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, yo no fui que hice, el hombre, yo no fui que lo creí. El mudo, yo no fui quien lo hice. Le dice Moisés a Dios, Señor, manda a otro. Ahí sí, la cosa se puso agria. Y el Señor le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, que de fácil palabra? Fíjese hasta dónde llega la misericordia de Dios con nosotros. La misericordia de Dios con nosotros, que es infinita. Todos los días de nuestra vida esa misericordia nos vive cubriendo. Y vive Dios teniendo paciencia con nosotros, por lo mismo que ustedes recitaron ahorita en los versículos, por el amor que Dios tiene. No es que nosotros seamos la última Coca-Cola del desierto, no, es que Dios tiene misericordia. Y si hasta la fecha Dios no nos ha consumido, es porque nos ama. ¿Y ustedes saben por qué nosotros amamos a Dios? Porque Él nos amó primero a nosotros. ¿Te ve? Entonces, a lo que sea que Dios nos haya llamado, nosotros busquemos la manera de cómo obedecerle a Dios, de cómo hacer la voluntad de Dios, porque no hay cosa más hermosa que hacer la voluntad de Dios y tener una estrecha relación con Dios. Pero realmente no nos conviene a nosotros poner excusa cuando Dios nos llama, cuando Dios nos envía. Y usted se preguntará ¿por qué? Porque la misericordia de Dios es infinita. Ahora, las oportunidades no. Dios trata con las personas. Yo recuerdo un testimonio de un pastor y evangelista misionero llamado José Domingo Muñoz. Él testifica de un doctor que él conocía, que tenía una oficina. En la oficina, él atendía a los pacientes, era médico, pero también tenía una botellita de aceite ungido. Cuando él, utilizando la ciencia médica, no daba con el problema, le pedía permiso al paciente a ver si le permitía orar. Y Dios hacía la obra. Y Dios a ese evangélico, doctor en medicina, lo estaba llamando a que fuera, dejara la oficina, dejara la medicina y se dedicara a la obra. Pero el médico seguía en su consultorio. Y él veía que cuando él salía en la tarde, que cerraba la puerta y llegaba al otro día nuevamente a la oficina, a su trabajo, veía que el potecito de aceite se iba llenando. Lo dejaba por el cuello y cuando volvía el otro día estaba por la tapita. Llega un momento en que cuando él llega encuentra el escritorio lleno de aceite, porque era que Dios lo estaba llamando. Yo no creo, fíjese, hay un tratado que dice, la portada tiene un joven con una muleta, con una Biblia. Y en la parte frontal dice, Dios me estaba llamando por amor y me trajo por dolor. Yo no estoy de acuerdo con ese tratado. Y le voy a explicar por qué. Porque las cosas en Dios no son obligadas.
Dios no obliga a la persona para que la persona venga o para que la persona haga lo que Dios quiere que haga. Voluntariamente, cuando Dios le dice a Adán y a Eva en el huerto del Edén, de todos los árboles del huerto pueden comer menos el que está en el medio, que es de la ciencia del bien y del mal, porque el día que lo hagan ciertamente morirán. Dios no lo amarró, Dios no le puso una soguita que llegara 3 metros antes del árbol para que no llegara. No, Dios lo dejó, porque nosotros tenemos libertad de parte de Dios para nosotros elegir y desechar. ¿Usted está oyendo eso? Eso lo tenemos nosotros de parte de Dios, la libertad. Cuando el doctor llega a la oficina, que ve que todo su escritorio está lleno de aceite, entonces obedeció a la voz de Dios. Cerró la oficina y comenzó a hacer la obra. Pero el médico no contaba con lo que iba a pasar en el transcurso del camino, porque su fuente económica era la medicina. Y no es fácil esperar en Dios. Es lindo, es bello, es precioso, pero no es fácil. Dígamelo a mí, que yo pasé un lapso de tiempo, mi esposa y yo y los niños, de 4 años en el desierto, económicamente hablando. Y en ese momento, ¿usted sabe qué hace Dios? Las personas que son más cercanas a usted lo vendan. Dios no permite que vean su necesidad. ¿Para qué? Para que usted aprenda a depender de Dios. Yo medio aprendí. En ese procesito humilde yo aprendí un poco. El doctor, cuando la economía se puso chiquita, ¿qué hizo? Volvió para el consultorio. ¿Le dijo Dios que volviera? No. Y dice el pastor José Domingo Muñoz que ese doctor le confesó a ese pastor y le dijo: yo creo que Dios me ha desechado, porque ya él no sentía la presencia de Dios, ya no la sentía. En una ocasión, el salmista le dijo a Dios: devuélveme el gozo de la salvación. El cristiano que no siente ese río de agua viva por su interior, voltee los ojos y mírese hacia adentro a ver qué es lo que está pasando y preguntas: Espíritu, ¿tú estás ahí? Porque lo que nos permite, lo que nos mantiene en gozo en medio de la tribulación es el Consolador. Es el Espíritu Santo que fluye como río de agua viva. Entonces, ¿qué decía el doctor? Esto es lo que yo siento. Yo creo que Dios, porque entonces él llegaba a la iglesia y ya no sentía nada. Por cabezón. Porque muchas veces nosotros somos cabezones.
Dios nos llama, nos procesa y nos envía. Estoy casi terminando. Fíjese, escuché de un evangelista que le pedía al Señor una esposa para él salir a la obra evangelística. Dios le concedió la esposa y no salió. Pero ahora era que quería hijo para salir a la obra evangelística. Dios le dio los hijos. No salió. Luego le dice el evangelista a Dios: Señor, tengo problemas con la obra evangelística por los hijos. Se lo llevó Dios. Porque si el problema eran los hijos, pues yo te lo quito. Y mire, usted puede creerlo. Lo que le impide a usted hacer la voluntad de Dios, Dios se lo va a quitar. Moisés le dice: Señor, yo no soy de fácil palabra. ¿Y qué hizo Dios? Agarró al hermano. Tu hermano va a ser tú, y tú voy a ser yo. O sea, Moisés iba a estar en el lugar de Dios como profeta o como Dios. Él va a dar la palabra. Pero como Aarón era de fácil palabra, iba a ser el profeta. Porque Dios no la pone cómoda a nosotros. Dios simplemente lo que quiere es la obediencia. Dios premia la obediencia. ¿Usted entendió ese chin? Dios premia la obediencia. En el libro de Jeremías, capítulo 1, hay una conversación entre Dios y Jeremías. Y Dios le dice a Jeremías: antes de que te formases en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes de que tú nacieras, ya yo te había dado por profeta a las naciones. ¿Y usted sabe cuál fue la respuesta de Jeremías? Señor Jehová. Yo no puedo porque yo soy niño. ¿Y usted sabe qué dijo? Porque el problema de Dios es que Dios no coge esa. No, a Dios no se manipula, a Dios se le obedece. Y Dios le dijo a Jeremías: no me digas que eres niño, porque a donde yo te mande tú vas a tener que ir. No hay excusa. No hay excusa delante de Dios. ¿Por qué? Porque si usted lo que puede es con un saquito de arroz de 50 libras, Dios no te va a dar uno de 75, sino de 50. Porque la capacidad suya, quizás la espalda está un poquito averiada y no puede con más de 50. Váyase con 50. Pero ¿por qué? Hay un refrán inconverso, del cual yo tampoco estoy de acuerdo, que dice: Dios le da barba al que no tiene quija. Dios no hace eso, porque eso quiere decir entonces que Dios es injusto. Dios le da barba al que la puede tener. Gloria a Dios. Especialmente aquellos que son. ¿Te ve? Pero si Dios lo llamó a usted a pastor, es porque Dios sabe que usted puede ejercer el ministerio de pastorado.
Dios no llama al evangelista a pastorear, salvo que tenga los dos llamados. Hay gente que tiene los llamados. Hay gente que son pastores y evangelistas. En Dios eso funciona. En Dios. Pero si usted lo que es evangelista, Dios no te va a decir, no te va a poner delante de una obra porque tú eres evangelista. Dios no hace eso. En Dios las cosas se hacen ordenadas. Al nombre de Cristo. Gloria. Yo sé que de aquí en adelante no va a haber excusa. No va a haber excusa. Ni que porque si es pasaje, Dios lo va a suplir. Dios le va a mandar a una gente que lo lleve. Al nombre de Cristo. Gloria. A su nombre. Gloria. Pero Dios trató su misericordia, hizo que aguantara a Moisés. Ahora, en una ocasión, Moisés se le paró a Dios en dos pies. Y dijo, no, a ese pueblo no lo castigue, bórrame del libro de la vida. Y él pensaba que Dios le iba a responder igual. Porque como yo dije anteriormente, llega un momento en que Dios no habla más. Dios llega un momento en que no habla más. Ahora, no podemos llevar a Dios a que llegue al límite de que no hable más. Porque si se enmudeció, si cerró la boca, un hombre que está impuesto a durar 400 años sin hablar, pregúntele al pueblo de Israel. 400 años de silencio, porque Dios trataba con Israel, bendecía a Israel, lo ponía bonito, y cuando se veían frondosos, entonces volvían otra vez a la idolatría. Hasta que llegó un momento que se cansó. No te hablo más. Eso es lo que tú quieres, arranca por ahí. No te hablo más. Esta pregunta la voy a hacer por casualidad de la vida. ¿Alguien le va a poner alguna excusa a Dios? A su nombre. Gloria. Al nombre de Cristo. Gloria. Gloria a Jesús. Lo que tú necesites, Dios te lo va a suplir. Pero te va. Si tú no tienes zapatos, Dios te va a suplir los zapatos, pero te va. La necesidad que sea, Dios la va a suplir. Ahora sí termino con Gedeón. Gedeón, usted sabe que estaba pasando por un proceso el pueblo de Israel. Mire, ya sí termino. Ya sí. Gedeón, el pueblo de Israel estaba pasando por la que Dios sabía hacerlo pasar. Porque hay veces que hay pruebitas que nosotros no la buscamos. Nosotros no la buscamos. No, y después decimos, no, que estoy pasando un proceso. No, tú te metiste en el proceso. En el proceso te metiste tú. Dios no te metió. Dios no. Y los madianitas y los amalecitas estaban asediando a Israel. Ellos clamaron a Dios. Cuando claman a Dios, Dios lo escucha, porque Dios siempre escucha. Aunque hay momentos que se desconecta. Pero lo escuchó. Y se le aparece el ángel de Jehová a Gedeón, que estaba donde realmente no debía estar, porque en el lagar lo que se embroma con uva. Y él estaba embromando con trigo. Pero era escondido que estaba. Y cuando el ángel se le aparece, le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y él le dice:
Y si Jehová está conmigo, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Si yo soy el ángel, dijo, pues buena gente que son ustedes. Y Dios incluyó a Gedeón para que libertara al pueblo también. Y Gedeón le dijo, Señor, mira este vellón, yo lo voy a dejar amanecer afuera. Si el vellón, todo el de alrededor, pues sabe que, yo no sé, ¿ustedes han visto el rocío de la mañana? Yo recuerdo que cuando amanecía, que yo veía la hierba, la veía como mojada y con agua acumulada. Ese es el rocío. Y Gedeón le dijo, Señor, si todo el de alrededor del vellón está mojado y el vellón seco, entonces yo voy a saber que tú me mandaste. Al otro día se levanta Gedeón. Estaba seco. El vellón estaba seco. Y todo el de alrededor mojado por el rocío. Pero quizás tenía una dudita pequeña, porque a veces nos llegan dudas a nosotros. Estoy terminando ya. Y le aprovechó que llegara y dice, Señor, saca el vellón otra vez. Y dice, Señor, si todo el de alrededor está seco y el vellón mojado, entonces, ahí sí es verdad que ahí sí, esa es la definitiva. Amaneció y salió Gedeón. Estaba mojado. Porque Dios es bueno, hermano. Hermano, Dios es hermoso. Hermoso es Dios. Todo el alrededor seco y el vellón mojado. Y aún así, Dios tuvo que decir de mí, búscate a fulano y a fulanito y ve, está bien, vete a acompañar, pero no se atrevía. Hermano, vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a obedecer cuando Dios nos llama a hacer algo. No vamos a vacilar ni a ponerle excusa. Que Dios no coge excusa. ¿Por qué? Porque si Dios te llamó fue porque Dios sabe que tú puedes resolver. Dios no es injusto. En Dios, una de las características de Dios es la justicia. Por eso Dios agarró a Jesús, o mejor vino él mismo, en carne, porque si llamaba la atención a Satanás, Satanás le iba a decir, no, lo que pasa es que yo en este cuerpo. Entonces, ¿qué hizo? Vino en carne, porque Dios es justo. O sea, para que él no tuviera ningún tipo de pretexto, vino en carne, y en carne no pecó. Al nombre de Cristo. Gloria. A su nombre. Gloria. ¿Cuál es la excusa para no obedecer el llamado de Dios? Dios le bendiga. Amén. Dios le guarde. Amén. Dios me ha ayudado hasta aquí.